Podemos comenzar con el debate. Yo tengo varias preguntas para hacer, pero no sé si hay alguien que quiere ir preguntando. Es un tema difícil, es un tema específico. Hay algo que tú dijiste que, bueno, voy a ir abriendo el juego. Es verdad que a todos, o casi siempre, y casi a todos, el motivo por el cual se nos consulta es o la memoria o las conductas, ¿verdad? Es Sí. bastante menos frecuente que se nos consulte como síntoma inicial un trastorno en la escritura. Así que va de suyo que, al menos voy a hablar por mí, tengo mucha menos experiencia en el seguimiento evolutivo de lo escrito y no de las memorias, y mucho menos de las conductas, que son más mi especialidad. Así que me ha resultado muy interesante escucharte. Si no hay ninguna pregunta, hago yo la primera. ¿Hay alguien que quiera preguntar? Bueno, yo hago la primera, Cecilia. Dale. Y va por la ignorancia que tengo. ¿Resuelven los problemas de escritura? Viste que a veces los pacientes mejoran la memoria, ¿sí? Sí. Depende de la causa de su demencia, inclusive en pacientes cuya causa es el Alzheimer. Hay pacientes que mejoran de su memoria, al menos por un tiempo, retrotraen. ¿Ocurre esto también con la escritura? ¿Se puede mejorar la escritura? Sí, sí. A ver, mejora significativamente la copia, mejora significativamente si uno trabaja, ¿se acuerdan cuando nosotros íbamos al colegio y hacíamos estos ejercicios de caligrafía? Estos ejercicios de caligrafía mejoran mucho, pero en algún punto, desde ya, teniendo en cuenta el tipo de deterioro que esté gestionando esta alteración. Si nosotros sabemos que es una alteración, que ya hay un Alzheimer declarado, desde ya no vamos a tener cambios ostensibles, porque ya hablamos de alteraciones estructurales que están de alguna manera impidiendo el acceso al grafema. Pero sí nosotros podemos, de alguna manera, practicar lo grafomotor, ¿no? Entonces, esto es importante. También es cierto que, a ver, Fernando, esto que vos decías recién, ¿no? Uno no lo escucha porque en realidad la práctica de la escritura hoy está bastante como dejada de lado. Entonces, a veces es difícil que uno note esta falla si uno, digamos, no ejerce esa actividad, ¿no? Quizás lo notan en la firma, pero ya cuando el paciente tiene alteración en la firma, ya el Alzheimer está sumamente avanzado. Ahora sí, digamos, no vamos a ver cambios ostensibles, te repito, sobre todo en la ortografía o en el acceso al halograma. No vamos a tener cambios ostensibles, pero sí podemos tener cambios importantes en lo grafomotor. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, te voy a hacer otra pregunta muy rara, ¿puedo? Sí, por supuesto. Que yo pueda responderte la otra cosa. Es muy rara y la única finalidad es debatir y pensar y preguntar lo diferente a lo que todos los días nos preguntamos. Si tú tuvieras que tomar un paciente y rehabilitarlo, ¿verdad? O hacer un estímulo cognitivo con pocos recursos de horarios o recursos para trabajar con el paciente, ¿elegirías hacer una estimulación para que recupere la memoria o para que recupere la escritura? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Y yo te respondo que quizás podría trabajar las dos juntas. Desde ya, a ver, si hablamos con un paciente demenciado, no podemos recuperar memoria. Lo que podemos trabajar es en estrategias o en estímulos para que, protésicos, para que de alguna manera él pueda apoyarse. Pero, digamos, yo apuntaría a sostener la memoria, y si puedo utilizar la escritura como recurso para la memoria, bueno, también sería importante. Yo en esto trabajo mucho, Fernando, para ver si puedo responderte más específicamente. Por ejemplo, leer un texto y luego escribir lo que recuerden de ese texto. Entonces, de esa manera yo trabajo paralelamente la memoria a corto plazo en este caso, pero además la escritura. ¿Sí? Es decir, que no necesariamente el trabajo de estimulación implique o una y la otra. Podemos de alguna manera hacer un mix y trabajar ambas.
Bien, muy bien, muy bien. No, no estuvo tan mal la pregunta. No, para nada, estuvo re bien, estuvo re bien. Sí, yo te entiendo, a la hora de elegir, desde ya uno tiene que priorizar, ¿no? Y por ahí, por eso No, te puse, hice hincapié en pocos recursos claro, operativos para sí, suponete que tuvieras que acceder. O tal vez, déjame que te extienda la pregunta. Suponete esos sí, pacientes que tú los podés ver una vez por semana y entonces le das trabajo para su casa. ¿Qué es más sí. eficiente para ti? ¿Qué pensás que sería más eficiente para tus pacientes? ¿Darles tareas que involucren la escritura para que lo hagan en su casa o darles tareas de recuperación, rehabilitación de la memoria? Pueden darse de las dos también, ¿no? El tema puntual, a ver, y acá es algo recurrente, el tema puntual del trabajo de la memoria en casa es que suelen no hacerlo. No es porque se olviden, sino porque como encuentran dificultad, no lo hacen. O Exacto. recurren a algún familiar que los ayude, cosa que yo desde ya alecciono siempre antes a los familiares que no hay que ayudar, ¿no? Eh, la escritura sí suelen hacerlo porque lo toman como algo natural o normal, ¿no? O sea, hacer una tarea es escribir. Entonces, sí suele, las veces que uno da, por ejemplo, tareas para escribir, sí suelen hacerlas y en eso no hay problema. En aquello que, a ver, acordémonos que son pacientes que también utilizan como estrategia la defensa frente a los déficits. Entonces, aquello que les cuesta en la casa no suelen hacer. Entonces, yo particularmente que prefiero trabajar en consultorio el acceso a las palabras o la memoria y sí dejar que hagan en la casa aquello que quizás no les va a costar tanto, que es quizás copiar o hacer algún tipo de guardas, perdón, grafomotoras, ¿no? Yo trabajo mucho con lo que es el control grafomotor también, ¿no? Entonces es la copia de ciertas guardas o pintar. Bien, muy bien. Sí, además queda el Eh, testimonio de que hizo la tarea, por así decirlo, ¿no? Exacto, de que cumplió. Y no Este, nos olvidemos que, digamos, para la generación con la cual nosotros estamos trabajando hoy, es decir, hablo de pacientes de 65 en adelante, 70 años, es una generación que sí utilizó mucho la escritura en su juventud, en su adolescencia. Entonces, realmente para ellos es muy importante escribir. Y yo noto realmente la angustia de pacientes cuando no pueden lograr una producción escrita. Son pacientes que se angustian mucho. Quizás tendríamos que ver longitudinalmente qué pasará con los millennials hoy cuando se altere su escritura después, ¿no? Que no ocupan tanto la producción gráfica. Pero sí son pacientes que se angustian mucho cuando no pueden o cuando notan fallas en su escritura, ¿no? O esto de que de repente empiezo a escribir y me voy para abajo, me voy para arriba, ¿cómo puede ser? bien. Ahí tenemos un par de preguntas también. Gracias, Ceci, por tu respuesta. No, de nada. Tomoko, ¿estás por allí? Ahí estoy viendo que has hecho una pregunta. No Eh, sabés, Fernando, que no veo la pantalla, veo un nombre y no veo a nadie más. eh, No sé si es... Eso me parece que es tu configuración. Pues yo no hice Ah, nada puede con tu ser. pantalla de mano, Ah, bueno. ¿parece? Bueno, no quiero tocar nada porque ya veo que me corro, no importa, no hay problema. Tomoko, ahí estás. Tú conectate, por favor, y puedes charlar con Cecilia. Sí, hola, ¿qué tal? Cecilia, Ah, gracias por hola, tu ¿qué tal? charla, re interesante y aprendí mucho de cosas que nosotros no manejamos demasiado, pero muy lindo. Yo hago Parkinson y nosotros, como vos lo mencionaste, la micrografía es bastante común y es frecuente de ver en pacientes parkinsonianos, pero le atribuimos más que nada a todos los síntomas motores, que es la bradiquinesia y la rigidez que tienen. Ahora, ¿hay forma de saber si ese paciente a futuro va a desarrollar algún trastorno cognitivo a través de la escritura? Porque en Alzheimer mencionaste que antes que los trastornos de memoria pueden llegar a tener alteraciones de la escritura. En el Parkinson, ¿podemos ver alguna alteración que podamos predecir? Entonces, ¿qué pacientes van a tener a futuro trastorno cognitivo o la Sí, demencia de Parkinson, ¿no? exactamente. Cuando, como vos bien dijiste, nosotros en el Parkinson vemos una alteración en la, digamos, en la calidad gráfica, si vos querés,
¿no? Sí. Si a esta calidad gráfica empezamos a notar la sustitución o la omisión de letras, o la dificultad o el intercambio semántico, la sustitución semántica de palabra, esto podría ser un indicador de que podría luego sobrevenir un deterioro propio del Parkinson cognitivo. Es decir, si a esta dificultad en lo motor agregamos en la calidad de la producción. Y es diferente del de Alzheimer, entonces. O sea que serían alteraciones un poco No es diferentes. diferente, lo que cambia es, digamos, vos es la misma, porque el sistema de acceso es el mismo. Lo que cambia es que vos primero digamos, en el Parkinson vas a tener la alteración de micrografía, ¿sí? Y el del cambio en la fluidez, en la escritura, que no lo vas a tener en el Alzheimer, ¿sí? Luego, la parte B, digamos, va a ser la misma. Está bien. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bien, ahí tenemos dos preguntas más también. Emilio Gaviria, después José Mesa. Emilio, ¿te querés conectar, por favor? A ver si me escuchan. Sí. ¿Sí? Buenas noches. Muchas gracias por las explicaciones hasta aquí dadas. Tengo una inquietud. Sí. Pacientes con edad avanzada son pacientes especiales. ¿Pueden escribir correctamente mientras lo demás no funcione? Como pacientes con enfermedad de Alzheimer avanzada. Sí, la pregunta que está haciendo Emilio es si puede haber cierta indemnidad de la escritura en comparación con el avance de otros síntomas cognitivos más graves. Tal cual, sí, exacto. Ajá. Sí, sí. Lo que observamos en el Alzheimer en cuanto a la escritura es lo que ocurre con el Alzheimer en general, o sea, es muy heterogénea la alteración de la escritura y tiene que ver con múltiples variables. Una fundamental es la reserva cognitiva, ¿no? Fíjense que los casos que yo les mostraba recién, bueno, son pacientes con reserva cognitiva importante, quizás en otros pacientes sin esa reserva cognitiva la escritura estaría mucho más alterada. Segundo, tiene que ver con la práctica de la función, es decir, si es un paciente que ha entrenado la escritura, con lo cual esta vía esté como más facilitada. Entonces, digamos, el panorama del deterioro de la escritura es bastante heterogéneo. Sí podemos observar en casos avanzados en pacientes que relativamente conserven su escritura en detrimento significativo de todas las otras funciones cognitivas como la memoria, el acceso al lenguaje oral. Muchas gracias. Para mi sorpresa, estoy recordando que como estudiante cursé un año en el manicomio cuando era manicomio. No puedo recordar, ya hace muchísimos años, y había unas personas excepcionales por su formación. El profesor Beta nos señalaba, y podían escribir cosas notables cuando lo demás no funcionaba. Realmente, me pareció que en una de esas me equivocaba por el tiempo transcurrido. Pero ahora que dice usted eso, bueno. Ahora puedes confiar en tu memoria. No mucho. Muchas gracias, muchas gracias. No, al contrario, muy interesante lo que preguntó. José Mesa, ¿estás por allí? Sí, señor, buenas tardes. Doctora Hola. Cecilia, la felicito, excelente conferencia y un tema apasionante. Yo quisiera hacer un comentario sobre una parte de la escritura que se llama la firma. Esa firma como un elemento documental que a mi manera de ver tiene que ver con la memoria de trabajo y con la motricidad fina. Es tal vez un elemento de los que son más trascendentes en la vida social de las personas, porque allí empieza a reflejarse rápidamente de alguna manera las dificultades pues motoras y cognitivas. Una es la parte de la motricidad fina que puede pasar con el Parkinson, pero la otra tiene que ver con la falla de la memoria de trabajo en los pacientes.
que aparece antes de que la enfermedad de Alzheimer se muestre como tal. Quiero saber su opinión. A ver, ¿usted qué me quiere comentar sobre eso, doctora Cecilia? Sí. Esto un poco lo reflejaba o lo pretendía reflejar yo recién, ¿no? Esta falla en el buffer grafémico que tiene que ver o que forma parte de nuestra memoria operativa podría manifestarse aún antes de que comiencen los síntomas amnésicos propiamente dichos. Y este buffer lo que procura es que tengamos a mano los grafemas hasta que los ejecutemos en la escritura. Con lo cual, si el buffer falla, evidentemente falla la posibilidad de establecer la consecución de grafemas lógicas para que la palabra tenga sentido. Y ocurre esto que vemos, que son omisiones de letras. Está muy estudiado que antes de que comiencen los síntomas o que comience la disparada de síntomas amnésicos en los pacientes, hay omisiones discretas de letras. Es decir, el paciente a veces dice, no, lo que pasa es que estoy escribiendo rápido y me comí una letra, pero uno escucha mucho esto, de que a veces hay omisiones de letras, quizás la letra final o alguna letra del medio. Esto es consistente y suele observarse aún antes de que comiencen las quejas o las fallas amnésicas. Por otro lado, esto que menciona usted de la firma es sumamente importante porque sabemos que la firma es una parte de la identidad. Y como usted bien decía, esto de lo social. Y tiene impacto significativo en el paciente, pero además en su grupo familiar, cuando la firma no se logra. Por un lado, por la identidad del paciente, porque es quien yo soy, o sea, es mi firma, ¿no? Es algo que representa o que yo estoy ahí en ese papel, pero por el otro lado, por toda la carga legal que como sabemos tiene, ¿no? Y lo que implica a veces que esta firma, o lograr que esta firma ya no tenga validez legal. Entonces, sí me parece muy importante esto como una forma también de trabajar en el abordaje con el paciente y con las familias. Muchas gracias, doctora, muy querida. No, gracias a usted. Bien, continuamos. Tenemos ahora en lista a Fabiana Silver y después el doctor Vicario. Fabiana, ¿querés conectarte? Hola, ¿qué tal? No, yo la escuchaba a ella cuando dijo lo de los millennials, ¿no? Que pensaba cómo escriben ellos hoy y qué será de ellos en el futuro, ¿no? Y recién estaba pensando, mientras hablaban de la firma, en esto que circula tanto de la letra del médico que no se entiende, ¿no? Que por ahí la puede leer un farmacéutico. Entonces, ¿cuándo hablar de deterioro, ¿no? En este sentido. Pero bueno, me parece que por ahí el capital ideativo y ¿no? que tenga cada paciente obviamente hace una diferencia, ¿no? Digo, donde no había antes, posiblemente no pueda recuperar ahora, ¿no? Era un comentario más que nada. Sí. Sí, concuerdo ampliamente. Y esto de la escritura creo que es algo de lo que nosotros empezamos a ver ahora con el test del reloj, ¿no? Patricia, me acuerdo que también lo dijo Patricia el año pasado cuando ella habló del test del reloj, que en realidad, bueno, sabemos que quizás en unos años tendrá los días contados, porque hoy pedirle a un millennial que dibuje un reloj con los números es tarea dificilísima. Ni hablemos del cálculo en reversa. Entonces, bueno, creo que habrá que ver qué ocurre con esto de la escritura. Es verdad, pero lo que dice Fabiana es muy cierto. Cecilia, si yo hiciera esta afirmación de que mucho más peso relativo tiene la escolaridad en la escritura que en la memoria, ¿estarías de acuerdo? Sí, desde ya, sí. Tiene un peso cultural y educacional sumamente importante, sí. Sin lugar a dudas. Mucho más sí. En la escritura, por eso lo que tú decías, se me ocurre pensar de que tiene mucha lógica, más allá de la topografía del inicio, ¿no? Dejando eso de lado, pero tiene mucha lógica que comience antes las alteraciones en la escritura que las alteraciones en la memoria. Uno puede tener una gran memoria aún siendo una persona que fue hasta segundo o primer grado de primaria. Pero difícilmente adquiere la escritura, ¿verdad? Sí, creo que tiene una carga o un sesgo educacional importante. Fabiana, ¿tú qué opinas que trajiste la idea? No, sí, totalmente, por eso se me ocurrió mientras estaba escuchándola. Sí.
Perfecto. Bueno, gracias. No, al contrario. Continuamos, Augusto, por favor. Augusto, el doctor Vicario, ahí está. Cecilia, Sí, muy interesante tu presentación. gracias, Augusto. Me ha tocado, cuando tomo los mini-mentals a los pacientes, muchas veces ver estas alteraciones a las cuales la verdad que no les daba mayor jerarquía, que voy a empezar ahora a dársela después de haberte escuchado. Pero mi pregunta es, siendo un síntoma tan precoz, ¿tiene correlato con alguna otra alteración en algún otro dominio o test cognitivo que uno pueda tomar? Mira, en cuanto a correlación, el test del reloj es importante también desde lo visoconstructivo. Y lo otro tiene que ver con las otras pruebas. En realidad, digamos, no hay otra prueba cognitiva que tenga correlación directa. Los estudios que tenemos hasta ahora es el Mini-Mental, que en el que sí se ha estudiado que hay una correlación importante, y el resto no, son pruebas que tienen que ver, o pruebas aleatorias, que tienen que ver con la copia de párrafos o las pruebas al dictado, pero sí no hay una prueba neuropsicológica que nos permita aseverar que hay una correlación con alguna otra prueba que nos pueda permitir esto. Sí, quizás tendríamos que ver o que trabajar acerca de ver qué prueba corta, porque desde ya que si nosotros nos ponemos a hacer toda esta evaluación que yo mencioné al final, los pacientes tendríamos que destinar una sesión de evaluación solamente a eso. La verdad que es muy difícil, pero sí implementar alguna técnica abreviada que nos permita objetivar esto. No hay hasta ahora que se conozca, si te contesto puntualmente, Luciano, algo que nos permita hacer esta correlación. La pregunta viene a razón porque cuando veo alguna, o recuerdo haber visto alguna de estas alteraciones en la escritura, generalmente son pacientes que tienen un puntaje bajo en el Mini-Mental, o son pacientes, como vos bien dijiste, tienen alterado el test del reloj, sobre todo en la función, en el componente ejecutivo del reloj, ¿no? Cómo plazan los números y la planificación de los números. Yo uso mucho el test del reloj en los pacientes porque me resulta muy cómodo como test simple y solo para hacer un screening en los pacientes cardiológicos. Pero por eso te preguntaba si tenía alguna correlación, porque veía esas dos cosas, pero no sé si eso estaba hecho o si realmente era un síntoma tan precoz que no guardaba alteración con otro patrón cognitivo, digamos. Yo lo correlaciono, como bien vos decís, con el test del reloj. Para mí es sumamente útil. Ahora en el Hospital Italiano en Buenos Aires están utilizando una prueba que es la copia de un párrafo, sobre todo con diferentes longitudes para obtener puntuación en esto específicamente, porque a veces también sucede, Luciano, que la frase del Mini-Mental es una oración, digamos, salvo que te pase como me pasó a mí una vez, que yo le dije escribe una oración y me escribió todo un rezo completo, claro, no sé si fue el Padre Nuestro Brasil que lo escribió entero, entonces, bueno, la oración suele ser breve, entonces quizás uno no puede, no es ostensible una alteración en una oración simple, quizás con la copia o con la copia de un párrafo pequeño nosotros podamos obtener mejor información. Muchas gracias. Es una prueba más sensible, en definitiva, copiar un párrafo. Exactamente, yo creo que es más sensible, sobre todo para ver si hay omisiones o copiar, y te diría que además de la copia, creo que también es una buena opción la escritura espontánea, pero quizás no de una oración, sino de un texto un poco más largo, ¿no? Porque la escritura espontánea implica más un pasaje de lo abstracto a lo concreto, la copia es tener el estímulo allí adelante. Claro. En la recreación espontánea o en la escritura espontánea ya sí podemos ver más el pasaje del fonema al grafema y de la creación de esa holografía. Cecilia, te voy a hacer una pregunta, creo que no hay alguien enlistado. Ayúdame a que yo formule bien la pregunta, porque no lo tengo claro. Sabemos que hay algunas regiones del mundo donde la escritura es más por ideograma, ¿verdad? Por ejemplo, el ideograma japonés. ¿Qué pasa con...? ¿Es lo mismo escribir con ideogramas que escribir con, vamos a decir, más al estilo occidental? ¿Tienen las mismas reglas? ¿Tienen el mismo tipo de desorden
en las patologías degenerativas como las estuviste planteando? Mira, vos sabés que todos los trabajos que han hecho los japoneses en función de esto son los que se oponen a las investigaciones que llevamos los occidentales. O sea, realmente ellos dicen que no hay pruebas suficientes y que ellos no han notado que la alteración en la escritura sea un síntoma que acompañe o que pueda estar presente en las etapas iniciales de la enfermedad de Alzheimer. Yo desconozco mucho lo que es este tipo de escritura, pero sí, cuando nosotros en nuestra escritura hablamos de signo, el signo es la unión, ¿no? Arbitraria desde ya de un símbolo con un significado, ¿no? O sea, nosotros sabemos que ese símbolo significa tal y tal cosa, ¿no? Es decir, uno ve, a ver, ¿qué es el significante? ¿Qué es la unión, mínima expresión de la escritura? Por lo que yo tengo entendido, corregime vos, Fernando, si es así, en el ideograma es como que cada símbolo significaría una idea en sí. Claro, bueno, eso es típico de las señales de tránsito, ¿verdad? Cuando vas en la ruta, uno ve un vehículo corrido y dos S's, digamos, ¿verdad? Dos especies de líneas en S, y uno sabe que eso significa, ha aprendido que significa que la ruta uno puede desplazarse, patinarse. Eso es un típico ideograma. Bueno, nosotros sabemos que la enfermedad de Alzheimer esto se altera precozmente, ¿sí? Esta posibilidad digamos, de la interpretación semántica de ciertos símbolos está alterada. De hecho, el sentido de las flechas, o que confundan flechas, el sentido de flechas de las calles, si va a la izquierda, va a estar a la derecha, esto está alterado en los pacientes con Alzheimer inicialmente, pero esto no tendría que ver fundamentalmente con la escritura, sino también con un sistema de decodificación, es decir, el acceso semántico a eso. La escritura tiene que ver más con un proceso automático, es decir, que estamos trabajando con otras áreas cerebrales. Bien, muchas gracias, Ceci. Eduardo, ¿tú no te sé si te activaste, respondí Eduardo Schumnis? Sí, quería hacer una pregunta, Cecilia. Sí. Como arquitecto, pregunto, ¿con los dibujos pasan cosas similares como para ver síntomas precoces tanto de Alzheimer como de Parkinson? Mira, la actividad gráfica realmente en cuanto a dibujo no está sistematizado, en investigaciones no se ha llevado a cabo. Lo que yo te puedo decir en cuanto a mi observación en la consulta es que también está alterada como la escritura, ¿sí? Yo he tenido pacientes que han sido grandes dibujantes y que han sido arquitectos también, y sí tienen o manifiestan esta dificultad para lograr la calidad gráfica que lograban antes. De hecho, ustedes saben, se hizo hace poco una muestra de un paciente que tenía enfermedad de Alzheimer y se fue viendo a través de su producción, no sé si ustedes la vieron, la esposa fue subiendo sus cuadros a medida que iba avanzando el deterioro, y uno lo que ve en estos cuadros es la pérdida de la tercera dimensión, la dificultad en lograr figuras armoniosas, y se va viendo a través de esta producción cómo el deterioro va afectando su capacidad de dibujar, es decir, yo te diría que sí, que acompaña. Muchas gracias. No, de nada. Para quienes no lo conocen, el arquitecto Eduardo Schumnis es una persona especializada en sanidad. Digo bien, Eduardo, estás especializado un poco en edificios donde tú facilitas muchísimo el tránsito y la decodificación para pacientes con enfermedades cognitivas. ¿Es correcto lo que digo? Sí, una parte es correcta. ¿Cómo lo corregirías? ¿Cómo lo corregirías? A ver. Yo me dedico al hábitat gerontológico. Dirijo en la Sociedad Central de Arquitectos un centro de investigación sobre el hábitat para las personas mayores, y también soy especialista en accesibilidad universal. De alguna manera, sí, coincido con lo que vos decís, trabajo también en temas que tienen que ver con el deterioro cognitivo. Bueno, muy bien, gracias, Eduardo. Cecilia, ¿querrías? Ya son las 9:08. Así, viste como dicen en la televisión, te doy un minuto y te hacen la pregunta más difícil de todas. ¿Podrías tú, si es que lo recordás, contarnos a todos cuál fue
el mérito, o qué opinas tú de aquel estudio donde a las novicias, cuando ingresaban a los conventos, ¿verdad?, se le hacía escribir, después, bueno, años más tarde, 50 años más tarde, vieron que había alteraciones en los sustantivos, en los pronombres. Si lo recordás, me gustaría que nos des tu opinión de cuál es el núcleo de ese estudio, o en qué es lo que tú pensás que es el valor de aquel estudio. Mira, no lo tengo muy presente. Lo leí hace mucho tiempo y no lo tengo muy presente. Pero tú recordás, déjame que te lo recuerdes, en el estudio de las monjas, ¿qué hicieron? Cuando ellas habían donado sus cerebros, entonces se las permitió estudiar, ¿y qué ocurrió? Las novicias, cuando querían ingresar a los conventos con 18, 19, 20 años, entre otras cosas se les decía que escribiesen los motivos de por qué querían aplicar como novicias a formar parte de la hermandad. Entonces, Snowden pudo hacer el estudio retrospectivo de manuscritos de 50 años atrás, y entonces comparó a las personas que 50 años más tarde tuvieron Alzheimer versus las personas que fallecían sin Alzheimer. Entonces, en aquellas personas que tuvieron Alzheimer, ellos contabilizaron que había una serie de, comparativamente, había menos riqueza lingüística en los escritos 50 años antes que fallecieran por la enfermedad de Alzheimer. Eso es en esencia, había menos... O sea, las fallas estaban en los escritos al entrar. Claro, ellos guardaron en los claustros, quedaron guardados durante 50, 60 años los escritos de por qué las novicias querían, o sea, previo a ser novicia, por supuesto, ¿no? Ellas decían, bueno, quiero ingresar por tal motivo, por tal otro, quiero aplicar al noviciado por tal motivo y por tal otro. Entonces, lo que se publicó en su momento, que las alteraciones de la escritura podían aparecer hasta 50 años antes, a una edad de 19, 20 años, que 50 años posteriormente hacían la enfermedad de Alzheimer. Compararon un grupo contra el otro y dijeron globalmente tenía menos riqueza el uso lingüístico escrito de las personas que terminaron teniendo Alzheimer que aquellas personas comparativas que no tuvieron Alzheimer. Pero eso, Fernando, perdón que te interrumpa, pero eso no tenía más correlato con lo que significaba la reserva cognitiva de cada hermana. Esa fue la explicación que se dio. Claro. Lo otro que explicaban también es que, de acuerdo al relato, algunas mostraban más síntomas ansiosos o depresivos que otras en cuanto al motivo por el cual entraban en la escritura. Pero la pregunta por ahí no tiene que ver con el tipo de escritura, si la grafía, como explicaba Cecilia, era de una determinada forma, no, sino más bien con la reserva cognitiva de esa persona que ingresaba al convento. Por eso, con la riqueza conceptual. La riqueza conceptual, claro. Tal cual. Claro, por ahí yo creo que eso tendría más que ver con la educación formal, es decir, con la posibilidad de expresarse, ¿no? Creo que pasa más por ahí que porque 19 años, digamos, que ello indique que hay una alteración en la escritura por un deterioro es como demasiado, aventurarse demasiado, ¿no? Creo que tiene que ver quizás con la riqueza del lenguaje y eso sí tiene que ver con la educación formal. Ahí está Graciela Pajón, que está levantando la mano. Graciela, ¿estás conectada, Graciela? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Graciela. A ver si puedo, ahí está. Bueno, quería comentarles, yo trabajo en Neuquén, en el Instituto de Neurología, y en realidad es una observación y me aporta muchísimo este aspecto de la escritura de una oración, por ejemplo, cuando uno toma un mini mental o un mini mental ampliado,
Y en general, en los primeros, las primeras etapas del Alzheimer, yo tenía realmente dudas qué pasaba con aquellos pacientes que respondían bien a la consigna de elaborar una oración en forma oral, y esa misma oración presentaba dificultades al escribirla. En realidad, bueno, es una observación que ahora, con todo lo que vos has desarrollado, me aporta una serie de elementos, ¿no? Que no necesariamente el hecho de que puedan oralmente expresar una oración con corrección, bueno, puede haber fallas en la escritura. Pero de todos modos, bueno, era una gran duda que se presentaba. Bueno, ¿te quedó claro? Sí, en realidad entiendo lo que vos estabas comentando, esto de que, bueno, los procesos que intervienen en una función y en la otra son completamente diferentes, digamos, lo que interviene. Así digamos que el buffer grafémico, digamos, está en los dos, porque cuando vos hablás también, el buffer grafémico funciona en el sentido de tener en disposición o tener online, digamos, los fonemas que vas a expresar. Lo que se le agrega al escrito es que además de esa alografía o de ese fonema está el grafema, es decir, tiene que estar la parte al output motor. Este síntoma o esta desconexión es lo que haría que entonces se dificulte esa producción escrita de aquello que quizás logre decir adecuadamente a nivel oral. Perfecto, muchísimas gracias, un gran aporte. Gracias. Muy bien, Ceci, no sé si queda alguna última pregunta que alguien quiera aprovechar y hacerle a Cecilia. Yo vi una mano por ahí, pero no sé. Sí, pero creo que sí, es de Silvia Castillo, pero te está felicitando por tu brillante presentación, que obviamente lo hago extensivo. Ceci, hiper claro tu presentación, está recibiendo un montón de felicitaciones. Bueno, gracias. Quedan muchísimos temas por delante, pero realmente un tema difícil, como retomo en la clínica. Actualmente lo que presenta el paciente es lo que más nos obliga a estudiar, y está claro que, como tú dijiste, uno no busca tanto en la escritura, a menos que sea sensible también en la semiología. Por supuesto que sí, la presentación es conductual, lo conductual te obliga a prestarle atención a ese foco, si la presentación es más de la memoria te obliga a prestar más atención a ese foco, pero muy interesante, realmente muy, muy interesante. Sí, creo que abre todavía, bueno, abre vías de investigación y de trabajo, ¿no? Para seguir aportando. Bien, muy bien. Entonces yo, Ceci, te invito a que estés liderando el miércoles que viene, porque además el miércoles que viene va a ser... El otro, en 15 días. La próxima reunión, sí. Gracias. Dentro de 15 días va a ser la última de este ciclo previo al Congreso, porque después ya viene el Congreso, entonces la última presentación que va a ser dentro de 15 días, que la va a hacer el doctor Oscar López, va a estar todo en tus manos, y yo voy a estar disfrutando de la presentación de Oscar como la de hoy. Así que les recuerdo a todos, ya van a recibir la invitación, es la última del ciclo previo al Congreso, que por eso vamos a hacer un descanso. Y bueno, muchísimas gracias, Cecilia. No sé si tú querés cerrar con algún concepto final. No, esto que dije, ¿no? Que sin lugar a dudas es una vía importante de investigación y de subsecuentes desarrollos. Así que sencillamente eso. Y es un tema para que prestemos atención, porque quizás, como decías vos, no es la queja más frecuente que tengamos en la clínica, pero se ve, ¿no? Y creo que también amerita que prestemos atención. Bueno, muchísimas gracias. No, a vos. Y como le dije el otro día,
a Julio Herrera, ni se les ocurra separarse, porque si no, la Argentina pierde mucho si Mendoza se separa y se hace autónomo. El Mendo Exit. El Mendo Exit, exactamente. Bueno, un saludo a todos. Nos vemos en 15 Bueno. días. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Hasta luego a todos. Adiós. Chao, chao a todos. Hasta luego, buenas noches.